Muy buenas noches, bendiciones. Excelente. Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. La verdad que es una enorme bendición compartir este tiempo una vez más. Somos más de 64, bueno, es una bendición. Y seguimos con nuestra enseñanza. Les voy a pedir si pueden silenciar sus micrófonos y prender sus cámaras. Es al revés, ¿no? Si pueden silenciar sus micrófonos y encender sus cámaras, porque estamos grabando. El martes pasado tuve un percance, me olvidé de grabar. O sea que me olvidé de grabar la clase y nadie la grabó. Pero bueno, prometo que la voy a grabar esta semana, si Dios permite, la voy a grabar y la vamos a subir. Esta sí la estamos grabando, así que bueno, gracias a Dios que me acordé, ya estoy grande y me olvido de las cosas. Bueno, avanzamos con nuestro libro de Romanos que, amados, está fuerte, ¿no? Está fuerte y oportuno. Y sigan ingresando los hermanos. Ahí después, si ustedes sacan fotitos, los que tengan una pantalla grande pueden sacar una foto para guardar este recuerdo. ¿Por qué digo oportuna? Porque está habiendo, ¿no? Está habiendo un ataque de Satanás muy fuerte con respecto a las doctrinas, ¿no? Y estos capítulos de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, son puntales y son puntuales. Entonces, qué bueno, yo decía, gloria a Dios, porque en este tiempo que obviamente yo como estudiante de la Biblia, así como ustedes, al preparar esta palabra, y también es un mensaje, ¿no? Esta enseñanza, sale como quien dice, ahí anda Horacio por ahí la veo a Moni, como recién salido del horno, ¿viste? Porque no hay nada más rico que el pan salido recién del horno, ¿no? Y estas enseñanzas salen del horno. Esta semana se preparó, se investigó, se buscó palabras, se buscó comentarios, o sea que es semana a semana sale el estudio, no es que ya tengo todo ya listo. Así que tiene un plus especial porque va hablando a mi corazón y también trayendo luz a tantas interrogantes y tantas preguntas, y espero en Dios que el Espíritu Santo pueda abrir tu corazón, iluminar tu mente con respecto al estudio en este caso de Romanos. Como bien decía Lucio, a medida que vamos avanzando y mañana agarramos el libro de Romanos y ya sabemos lo que estamos leyendo, ¿no? Y aún lo que sabemos es poco y vamos a seguir aprendiendo porque la palabra es un manantial inagotable. Vamos a abrir Romanos capítulo 10, vamos a nuestro versículo 10, ahí habíamos quedado. Romanos 10, 10 y 11. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito sea Dios. Bueno, este texto ya trae controversia y no fundamentales, no discusiones, digamos, puntuales y de base, ¿no? Sino cuestiones más que nada de el evangelicalismo, ¿no? La utilización de ciertas formas de decir las cosas, tiene que ver con pensamientos o con estructuras que ya nos vamos armando, que para ser salvos hay que hacer una oración. Creo que lo decíamos la vez pasada, ¿no? Para ser salvos hay que hacer una oración. Y sí, hay que hacer una oración, pero a veces le damos énfasis a la oración, a la confesión de fe,
y no a la predicación del Evangelio, ¿no? Porque rápido queremos llevarlo a esa oración como si es como si que esa oración tiene un poder mágico y la persona, bueno, ya está, ya se convirtió a Cristo. Pero lo que convierte al alma del pecador es el Evangelio, es la exposición, es la predicación del Evangelio, ¿no? El Evangelio de la cruz, el Evangelio de la resurrección y el Evangelio del retorno de Jesús. La vida, aquí habla de confesar, ¿sí? La vida está llena de elecciones. Todo el tiempo estamos eligiendo, hasta la ropa que te vas a poner. Quizás tenés una blusa, una remera o un pullover, en este caso, si está fresco, y decís, ¿cuál me pongo, el verde o el celeste? Entonces todo el tiempo estamos decidiendo una cosa u otra. Algunos ejemplos te doy. ¿Debo ir a la iglesia o a la fiesta? Qué disyuntiva, ¿no? ¿Hago mis tareas o veo Netflix? Ahora que estamos en época de, creo que de finales, no sé si ya estamos ahí. ¿Ayudo a mi madre o salgo a pasear? ¿Leo mi Biblia o veo Instagram? Porque la nueva moda es tener la Biblia o no tener la Biblia, ¿no? Pero bueno, en el mejor de los casos tener la Biblia, pero el celular ahí arriba prendido, ¿no? Ante cualquier eventualidad, antes que me hable Dios, me va a hablar alguien. ¿Voy a jugar a la pelota o voy a la reunión de varones? Y ahí fue para tus canillas, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Las decisiones que tomamos en la vida. Probablemente podés pensar en muchas otras decisiones como esas que tenemos que hacer en la vida cotidiana, del día a día. Pero, hablando de este texto, los primeros cristianos, como se les llama a la iglesia primitiva, ellos tuvieron que tomar la decisión más importante de sus vidas. Y no se trataba solamente de una mera oración, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, no. Acá era una decisión entre el César, que era el Dios en la tierra, ¿no? El emperador, o Cristo. Acá no había términos medios. Tuvieron que ellos escoger, elegir, decidir entre lealtad a Cristo o lealtad al César. Así era. Y esto no significa que tuvieran que escoger entre ser leales a Cristo y ser desleales a César, porque el Señor Jesús claramente enseñó a sus seguidores que no faltarle respeto al César lo que del César y a Dios lo que de Dios, a cada uno lo que le corresponde. Pero cuando hay que hacer una elección, y esa es una palabrita que la hemos estado usando, ¿no? En estas clases, la elección, el llamamiento, la predestinación. Entonces, cuando había que hacer una elección en poner al uno o al otro hay un solo trono. En ese trono, ¿quién se va a sentar? César, no sé, puede ser César Augusto, César Nerón, Domiciano, no sé. ¿César o Cristo? ¿Quién es curioso? ¿El César o Jesús? Y ahí el Señor nos pone en una decisión, porque Él dice que Él debe ocupar el primer lugar. Bueno, Pablo lo dice en Colosenses 1:18. Dice Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, sin prender el micrófono, decir todo, cuando es todo es que no falta nada, todo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu auto, tu casa, tu negocio, todo, en todo, que Cristo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar. Entonces, ni hablar del César, el César va allá abajo, ¿no? Algunos son simpatizantes de la política, les gusta hablar de esto. Yo soy del partido blanco, el otro del partido negro, el otro del partido gris. Y defienden más a su líder del partido gris o del partido blanco o negro que defender el nombre de Jesús, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en cierta manera, ellos tenían que decidir si adorar
a César, porque era literal, era adorarlo a César, ahora lo vamos a ver, o reconocer que César no es Dios, que César no es mi Señor, sino que Cristo es mi Señor. Aunque los romanos toleraban en aquellos tiempos y permitían las religiones, ellos querían que la gente reconociera la supremacía del César. Y esto era una especie de ritual, una celebración que se realizaba una vez al año. Por lo menos una vez al año vos tenías que rendirle tributo al César. Pero no de dinero solamente, sino de adoración. Sino de adoración. Vez pasada predicaba Esteban con respecto a la iglesia de Esmirna, y en Esmirna había allí un templo a la diosa Diana, y había un templo al dios César que estaba vivo, era el templo de un dios, de un hombre que estaba vivo, y tenían que ir todos una vez al año como una especie de peregrinación, una vez al año, tanto romanos paganos como judíos y judíos cristianos y gentiles cristianos estaban obligados a ir a esa ceremonia e inclinarse ante el César. Esto me recuerda, ¿no? Seguramente ustedes están pensando en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Cuando se tuvieron que inclinar o lo obligaron a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y ellos querían que la gente, ellos querían que el pueblo, ¿no?, viera la lealtad al César y que reconocieran la grandeza del César. Por ejemplo, en el año 250 después de Cristo, el emperador Decio emitió un edicto, una ley, que demandaba que al menos una vez al año se ofrecieran sacrificios en los altares romanos a los dioses y al ingenio y a la grandeza del emperador, el dios vivo en la tierra, ¿no? Los que ofrecían esos sacrificios recibían, escuchá, un certificado especial, ¿no? Este es un adorador del César, este es un paganote, decía, ¿no? Con ese documento, digamos, vos podías comprar, vender, no se te cerraban las puertas. Por eso la iglesia de Esmirna, y tocando un poco el tema de Esteban, vivían la pobreza total, porque ellos no tenían ese certificado. No tenían ese documento que les abriera las puertas para hacer mercado, para comprar, vender, etcétera. No. Entonces quedaban en la situación paupérrima de pobreza. Entonces, fíjate cómo este señor, ¿no? Señor con minúscula, llamado Decio, obligaba a la gente a adorarle. Los primeros cristianos negaban a dar honores divinos al emperador y mucho menos a sus estatuas, ¿no? Los cristianos se negaban a ofrecer hasta una pizca de incienso en el altar del emperador divino, porque el tema era así, venían, te daban la oportunidad, te daban la chance, que si no lo adoraste, bueno, tenés una moratoria, digamos, te dan una oportunidad, y venía un soldado con la espada desenvainada, y otro venía con un elemento, con un artilugio, ahí, un mueble, con un incienciario, nunca me sale esa palabra, para que vos tomes ese aparato para el incienso y hagas una reverencia y confieses con tus labios que el César es curioso, el César es el Señor. Y si lo hacías estaba todo bien, te extendían el certificado, pero si no lo hacían, tenían la libertad y tenían la orden de sacrificar a esa persona, de degollarlo ahí al momento. Entonces, cuando uno lee ese texto, no es así nomás, así que hoy todo cualquiera confiesa el nombre de Jesús, cualquiera, hasta el verdulero de la esquina que no cree en nada. Acá es confesar el nombre de Jesús era a coste de tu vida. Entonces ahí toma un poco más de sentido ese texto. Hay tiempos en que el pueblo de Dios debe desobedecer al rey y obedecer a Dios, como en el caso de los 3 varones que no se inclinaron, ahí en Daniel capítulo 3 y también capítulo 6. Ahora, imagina a un oficial romano viniendo donde un grupo de primeros cristianos
Se les ordena que cumplan las órdenes, o si no se van a encontrar en graves problemas. Y todo lo que queremos que hagan es que confiesen con su boca que César es el Señor y arrojen incienso sobre este altar. Nada más, no es nada difícil, no les estoy pidiendo nada difícil. Solo reconozcan que César es el soberano, que César es el supremo, y si ustedes reconocen esto, les daremos este certificado, que tiene muchos beneficios, porque pertenecer tiene sus privilegios. Permitiremos que ustedes adoren a sus dioses, ustedes adoren al César y después si quieren adoren a sus dioses. Tienen libertad de culto. Pero queremos que al menos una vez al año muestren su lealtad y devoción al gran César, diciendo César Curios el Supremo, César es el Señor. Si te subieras al DeLorean, ¿no? O si sos más antiguo, entraras al túnel del tiempo y viajás al tiempo de estos tiempos, ¿no? Los primeros siglos. Y vos de repente te mirás así todo vestido con toga, con ropas largas, ¿no? Porque estás vestido de la época y sos un cristiano de esa época. ¿Qué habrías hecho? ¿Ah? ¿Por qué? A esa respuesta, ¿no? En tu mente. ¿Cuál habría sido el costo de hacer lo que decidiste hacer? ¿Cuál habría sido el costo por no hacerlo? Es que cuando se debe elegir entre lealtad a Cristo o lealtad al César, César está confinado a tomar el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el último lugar, ¿eh? Los cristianos no deben permitir nunca que algún hombre le robe la gloria a Cristo. Nadie. Ni por más que ames a tu esposo o a tu esposa con todo tu alma y cuando le decís yo te amo desde el Júpiter hasta ida y vuelta, como me dice mi esposa, ¿no? Pero bueno, al Señor lo amamos más allá que eso, ¿sí? Imaginemos que, por ejemplo, que los terroristas islámicos tomaran nuestro país por la fuerza, imagínate, ¿no? Supongamos que ellos obligaran a cada uno a confesar con su boca lo siguiente: Alá es tu Dios y Mahoma es tu profeta. Jesucristo no es Dios, y tenés que ser leal a Alá sobre cualquier otra persona. Y lo que se niegan a hacer van a ser castigados o en tal caso decapitados. ¿Qué harías, no? ¿Qué harías? Porque humanamente hablando, lo mejor es no tener problema ni con uno ni con otro, ¿no? Yo, paz y amor, ¿no? Yo, todo bien con Alá, yo estoy todo bien. O sea, y no, pero en la vida cristiana el Señor nos avanza y nos desafía a tomar una decisión. De eso se trata. No de estar cómodos, ¿no? Como la rana en el agua tibia, ¿no? En la hornalla. Sino que hay que tomar una decisión. Y tomar una decisión trae problemas. Ya estoy escuchando algunas situaciones de hermanos que decidieron seguir a Cristo y que sus propias familias se les levantan en guerra. Me contaba esta persona que cuando ella estaba con ellos y compartía los vicios y las malas palabras y los chismes y la burla, eran los mejores, la mejor familia. Pero ahora que decidió seguir a Cristo es la peor persona y si la pueden destruir, la destruyen. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Por tomar una decisión. Claro, sería mucho más cómodo volver al mundo para no tener problemas, pero ¿sabes qué pasa? Que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y estamos en un problema. Y es mejor estar del lado de Dios. Por todo lo que representa, ¿no? Obviamente, no solamente por conveniencia, por cuidar el pellejo, sino por lo que representa nuestro Señor. Y bueno, a propósito, yo pongo música del baúl de los recuerdos para que algunos vuelvan a escuchar, ¿no? Y a recordar cómo el Señor nos habla, y ahí también, ¿no? Cómo el Señor sufrió por nosotros, cómo el Señor padeció, cómo el Señor vuelve, ¿no? Y tantas otras cosas. ¿Crees que hoy este es tu mundo? ¿Es mi mundo? ¿Puedes decir este es mi mundo? ¿Yo pertenezco a este mundo? Dice el himno antiguo, no puede ser el mundo mi hogar, ¿no? En gloria tengo mi mansión. Ahora,
hoy en este mundo también hay muchos cristianos, y esto es real, 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 muchos cristianos que están siendo perseguidos y martirizados por haber tomado una decisión de seguir a Cristo. Por haber tomado una decisión de seguir a Cristo. No tomar una decisión de ir a una iglesia, porque ir a una iglesia es consecuencia de seguir a Cristo, no es al revés. Algunos piensan que ir a la iglesia es estar ya, ya cumplí, ya listo. No, ir a la iglesia es resultado de un corazón adorador. No ve la hora de estar con sus hermanos y adorar juntos al Señor, ¿no? Seguimos, Romanos 10, 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Bueno, hemos estado hablando en el capítulo 9 de que Dios es soberano y Él predestinó. ¿Creemos en la predestinación? Claro que sí, porque está en la palabra. No lo podemos obviar esa palabra. ¿Sí? Capítulo 9 nos habla de la soberanía de Dios y que Dios predestinó. Pero capítulo 10 en adelante, 11 en adelante, nos habla de la responsabilidad del hombre, el libre albedrío. Y ahí encontramos el equilibrio perfecto. ¿Se acuerdan que hablábamos vez pasada cuando querían descubrir si la luz eran partículas u ondas? Y apareció una tercera opinión diciendo que eran las dos cosas. Esto es exactamente lo mismo. Y obviamente que entendemos ya a la luz de las Escrituras y del estudio de la palabra que cuando habla de predestinación no habla de predestinación para ser salvos, sino que habla de predestinación para ser a la imagen de Cristo. Fuimos predestinados para reflejar la gloria de Cristo. El Evangelio es universal. Por lo tanto, nadie está excluido. Nadie. Entonces, ahí cae por tierra el pensamiento de que Dios eligió a algunos poquitos y que la muerte en la cruz fue por poquitos y que Dios escogió a unos y a otros no, y no importa si es un bebé, si ese bebé parte de este mundo siendo bebé, si no está escogido se va al infierno, ¿no? Miren la locura, ¿no? La incongruencia de esta doctrina, ¿no? Que a lo cual nosotros ya debemos tener como estudiantes de la Biblia y como maestros, porque acá, no sé, me atrevo a decir que casi todos pueden enseñar y algunos ya enseñan la Biblia. Esto está clarísimo. Pablo, el apóstol, cita de nuevo el Antiguo Testamento, ahí en versículo 11 al 13, y esta vez reproduciendo una ilustración de Isaías que cualquier albañil, sé que hay algunos aquí que son albañiles o entienden bastante de construcción, va a entender leyendo Isaías 28:16, lo anotás o lo buscas, Isaías 28:16. Tenemos, rompimos el récord, habemos unos 74 personas. Gracias al Señor, ¿no? Dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El maestro albañil deposita la primera piedra en la locación exacta de la esquina del edificio, a la altura exacta y correcta. Eran un tipo de edificaciones donde las piedras se colocaban una pegada al lado de la otra, así encrustada. Y esta piedra angular se convierte en el punto estándar de referencia.
la posición correcta de las demás piedras será juzgada de acuerdo con ella. El que sabe eso, podríamos decir, la escuadra, ¿no? Se trabaja en escuadra. Si no utilizas la regla, la medida, en este caso la medida, la regla, el fundamento es Cristo, si no partimos de esa base va a salir todo chueco, va a salir todo mal, esa edificación. Y este es un cuadro de la obligación y la responsabilidad. La norma de justicia es creer en Jesucristo. Lo que se nos pide a nosotros, el acto de justicia es creer en Él. Ese es un acto de justicia. Así como se acuerdan las primeras clases, Abraham fue su fe le fue contado por justicia. Cuando dice busca primeramente el reino de Dios y vive en justicia, o sea, y justicia significa eso claramente, creer, vive creyendo en el Señor, creyendo y aplicando justicia. Quien quiera que crea, él será cabal. La persona que cree va a ser aplomado al nivel con la piedra angular, va a estar acorde digamos, al fundamento. La norma se aplica a todas las piedras en el edificio de Dios, sean judíos, gentiles, no importa. Aún más, todo el mundo tiene la responsabilidad de satisfacer la norma del Evangelio. ¿Y cuál es esa norma? La fe. La fe. Porque las buenas nuevas son para todos y se recibe por medio de la fe. Por eso necesitamos predicar el Evangelio para que la persona responda en fe. Esa fe inicial para que pueda el Señor salvar a esa persona y habitar en esa persona. Algunos teólogos objetan esto porque responder en fe el Evangelio parece muy fácil, lo vimos la última vez, ¿no? Se trata de algo de obras, pero porque la fe no es obra. Para creer no tenés que hacer absolutamente nada. Solamente es un acto de la voluntad. Según su razonamiento, si las personas tienen la capacidad de creer en Cristo por su propio libre albedrío, dice la postura opuesta, pueden adjudicarse el crédito de su salvación. Eso dicen los otros, ¿no? Dicen como si yo soy, digamos, el que hace todo para la salvación, me puedo adjudicar crédito, debido a que sabemos que no se puede declarar justo a nadie excepto por un acto de la gracia de Dios. Siempre está la gracia de Dios. Se deduce que la fe en Cristo no se puede elegir libre e independientemente, porque hay un pensamiento, amados, la postura calvinista, para decirlo claramente. Ellos dicen que la fe es lanzada y resucita al muerto espiritualmente. Es como cuando Jesús resucita a Lázaro. Lázaro no lo podía oír hasta que primero no lo resucitara, no reconstruyera todo su organismo, ¿no? Pero eso está interesante, tiene su lógica, pero ¿saben qué? Esta doctrina que los teólogos llaman la gracia irresistible, ustedes habrán escuchado sobre esto, y es el resultado de un razonamiento que, como les dije, suena lógico, pero realmente no encuentra un apoyo directo en la Biblia. No lo encuentra. Buscan textos sueltos, separados de su contexto para acomodar eso, ¿no? Para digamos, fundamentar esto, para darle respaldo, pero no tiene asidero. Si continuamos esta línea de razonamientos de la gracia irresistible, hay que concluir que solo los que son impulsados por el Espíritu Santo tienen la capacidad de aceptar el don de la expiación de Cristo. Por lo tanto, estos mismos teólogos, esta misma escuela de pensamiento, concluyen que Cristo murió solo por aquellos que están predestinados a creer y por ningún otro. O sea, Él ni se molesta por morir por alguien que ya sabe que lo va a rechazar. Y esto se conoce como la doctrina de la expiación limitada. O sea,
La muerte de Jesús por un grupo. Y esto no es nada menos que el contrario a la Biblia. Amados, sería, y lo digo con todo el temor, y Dios sabe que esto se trata de solamente de una expresión, tendríamos un Dios cínico, que nos está diciendo que debemos amar al prójimo, pero Él mismo pasa por alto a aquel que ha sido golpeado, robado, y todos pasan por alto, ¿no? Al que ha sido atacado, porque como ese no fue escogido, pasa de largo y termina siendo más bueno el samaritano que el mismo Señor. El Señor nos está diciendo que perdonemos, pero Él no puede perdonar. El Señor nos está diciendo que no hagamos acepción de persona, pero Él hace acepción de persona. Al escoger a uno para salvación, eso se llama la doctrina de la doble de la doble predestinación, de la doble, se me fue la palabra, de la doble elección, elegidos para el infierno y elegidos para el cielo. Y esto no es nada menos, amados, lo digo categóricamente, contrario a las Escrituras. Las riquezas de su gracia abundan para todo aquel que lo invoque. La palabra todo es determinante aquí, para todos. Dice Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso después dice, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Ahí, amados, tiene que haber pasión por las almas. Nosotros tenemos que, y no pensando en llenar una iglesia, nosotros por nuestra parte no tenemos lugar casi, no tenemos silla. No hablamos de eso, sino de llenar, como dijo alguien, de llenar el cielo, de poblar el cielo, no una iglesia. Prediquemos el Evangelio, porque esta gente necesita escuchar para que invoque el nombre del Señor. Así como vos que estás del otro lado, alguien te predicó. Si no te predicaban, todavía estabas perdido. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dice, por tanto, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es un mazazo a esta estructura doctrinal. Juan 3:16, hasta los niños lo saben, ese es el mazazo a la doctrina de la expiación limitada. Primera de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que su sangre derramada tiene la capacidad de perdonar al globo terráqueo, hablo de la humanidad entera, si todos se arrepintieran. Qué maravilloso sería eso, ¿no? Se terminarían las guerras, los crímenes, las perversiones, las peleas, se terminaría todo. Bueno, sería el mundo ideal. Bueno, eso viene, ¿no? Cuando el Señor reine en esta tierra, ¿no? Va a ser maravilloso. Dice Hebreos 2:9, vemos a Jesús coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Así que incuestionablemente Cristo murió por todos. El don de su expiación se ofrece a todos. Está a disposición de todo el mundo. Ahora, intriga bastante, ¿no?, que sobre toda la declaración sobre lo que dice el apóstol Pedro sobre los falsos maestros de la iglesia. Porque en cierta manera, si es una doctrina que le están sacando, digamos, cuando vos le sacás sustancias, ¿no?, a algo, cuando le sacás sus nutritivos, termina siendo insulso, ¿no?, un gazebo, ¿no? Pero Pedro habla de falsos profetas y los comparó con los falsos profetas del Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice, segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también, entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo.
Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Bueno, oramos también por la salvación o por la, no sé, restauración de estas personas que enseñan cosas torcidas. Puedo personalmente discurrir, imaginar una docena de maneras diferentes para darle vueltas al pasaje y tratar de ajustarlo a cualquier sistema teológico que a nadie le preocupa nombrar. Y he visto, amados, este pasaje dirigido en todas direcciones, pero el sentido ya no sigue siendo el mismo. Así como cuando lo lees, viste, cuando te convertiste a Cristo, abrís la Biblia, así como lo entendés, es así. O sea, viste cuando no estás contaminado con escuelas doctrinales, con esto y aquello y con comentarios extras que le agregan, vos lees la palabra y Dios hablándote. Obviamente, hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo seriamente, yendo a la fuente. La misma Biblia se interpreta. Algunas personas que han enseñado el error en la iglesia fueron a parar al tormento eterno porque negaban a Cristo Jesús, estos maestros, falsos maestros que denuncia Pedro, quienes habían pagado un precio, el Señor pagó un precio para redimir esas almas. Con este mensaje estaba echando a perder ese sacrificio o quitándole eficacia. El Señor pagó por los pecados de todo el mundo, no por lo que están metidos dentro de la iglesia solamente, sino por lo que están afuera también. Por eso, como decía un antiguo himno, ¿no? Hay una fuente, hay un raudal, hay un manantial que sigue estando vigente esa sangre. Por eso debemos predicar, mis amados. Por eso hablarle a tu papá, hablarle a tu primo, a tu hermano, a tu vecino, a tu jefe, a tu compañero, a los que se te cruzan, decirle que Cristo los ama, que están perdidos y que el fin se acerca. Algunas personas que han enseñado el error en las iglesias están en el tormento. La verdad es indiscutible. Todos tendremos que dar cuentas de la respuesta que dimos al Evangelio de Salvación, a las buenas nuevas. Todos tendremos que dar cuenta. Seguimos, versículo 16 al 17 de Romanos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahí está. Pues Isaías, citando a Isaías, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Conoces a alguno que no ha obedecido al Evangelio, que le has predicado y ha rechazado? Seguramente que sí, tristemente, ¿no? Si la salvación es tan simple, porque es simple, disponible a todos los que confían en la persona y obra de Jesús, es tan fácil, porque eso es lo que estos maestros no pueden aceptar, que sea tan fácil, ¿no? Ahora, ¿por qué Israel parece estar desechado de la presencia de Dios? Porque no nos olvidemos que Romanos está hablando aquí, Pablo dirigido al pueblo de Israel que rechazó, y como ellos rechazaron, le va a dar celo con otro pueblo, ¿no? Que no son ellos. ¿Por qué han sido desechados? Porque muchos de entre ellos, no todos, ¿no? Muchos de entre ellos no habían creído su anuncio. Porque no habían confiado en la palabra de Jesús, que no habían confiado en la palabra de Dios aún a través del profeta Isaías y tantos otros mensajeros del Evangelio. Por tanto, al desechar ellos el Evangelio de salvación, ellos han venido a ser desechados por Dios. O sea que se perdieron. Una vez me preguntaron, como ustedes sabrán, yo tengo un amor muy profundo por Israel. Vengo de un ministerio judeo-mesiánico, tuve un pastor judío, he aprendido mucho con él y absorbí todo lo que es la música, su música, estudié algunas palabritas en hebreo y hay un cariño muy grande. Y cuando yo veo al pueblo de Israel, a muchos judíos convertirse a Cristo, realmente me emociona bastante. Pero no todos están convertidos, aunque vos los veas allí en el muro de los lamentos, meciéndose y adorando a Dios, etcétera, ¿no? Y leyendo la Torá, y leyendo el Tanaj y las plegarias.
Amados, ellos sin Cristo están perdidos. Eso es fortísimo. Nosotros que a veces no nos acordamos ni 2 versículos de memoria y ellos se lo conocen de memoria desde niño. Sin Cristo están perdidos. Miren lo que significa el sacrificio de Jesús y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Que sin saber lo que ellos saben somos salvos. Y ellos sabiendo todo lo que saben, aún teniendo en su sangre el linaje de Abraham, están perdidos. Que Dios guarde al remanente de Israel, que Dios salve al remanente de Israel. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora viene por medio de oír, así como ustedes están escuchando. Oír la palabra de Dios. Y saben que nos sigue salvando, ustedes saben, ¿no? Como le dice Pablo a Timoteo, esta palabra te puede salvar, y ya no habla de la salvación del alma, sino que nos sigue salvando del pecado, del mundo, de los malos pensamientos, de deslizarnos doctrinalmente, de alejarnos de Dios. Esto es exponerse a la palabra de Dios. Ustedes son muy sabios, mis amados, muy sabios, porque apartan este tiempo y algunos están enganchados hace una hora, casi 2 horas están enganchados en su celular, escuchando, ¿no? Escuchando música y ahora escuchando la palabra. Así que la fe salvadora viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A pesar de que Israel oyó, no ejercitaron la fe salvadora, sino que acuñaron conocimiento, como hoy. Hoy hay muchos que están llenos de conocimiento, compran libros y descargan videos y saben todo, pero no han aplicado, no han ejercitado el Evangelio. Entonces, eso es una responsabilidad que se les dio a ellos y hoy a nosotros. El oír. ¿Qué hacemos con los que oímos? El oír es un reflejo de la vida del primer siglo. ¿Saben por qué? Pablo no habla de la posibilidad de que este mensaje sea leído, porque también podría decir tranquilamente todo, así que la fe viene por el leer, y al leer la palabra de Dios. Lo que pasa es que en aquellos tiempos la mayor parte de la población era analfabeta, no todos sabían leer, no era un privilegio de todos. Amados, creo que todos, yo más o menos, y creo que ustedes un poco más saben leer bien. Y eso dice bienaventurado el que lee y oye esta palabra. Es un privilegio poder razonar, poder leer un texto, descifrar el idioma, ¿no? Y más que oír, leerlo. No nos queda escapatoria, ¿eh? Seguimos, 18 al 20. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Tremendo, ¿no? El Evangelio es simple, por lo tanto, los que no se salvan tienen la culpa. Repito este concepto. El Evangelio es simple, bien sencillito. Por lo tanto, los que no se salvan tienen la culpa. Porque vos fíjate, cuando vos predicas el Evangelio, la gente lo primero que dice, saca su religión. No, yo soy católico, apostólico, romántico, ¿no? Y salen con toda la cuestión. No, que yo mi virgencita, no, que yo mi gil, no, que yo mi sanguchito. Entonces cada uno pone su cosa. El otro dice, no, yo no voy a tu iglesia porque los pastores son todos ladrones, te sacan el diezmo y empiezan como la mujer samaritana a meter un montón de excusas, que hay que adorar aquí, que no hay que adorar allá. Y el problema está en uno, ¿no? Estás oyendo el Evangelio. Yo no te estoy hablando ni de un pastor, ni de una denominación, ni de nada en la tierra. Te estoy hablando de Dios. Te estoy hablando del mensaje de Dios. Pablo escribe específicamente de los judíos, que estaban en una posición única, privilegiada para oír la verdad de la palabra de Dios. Pero oír no se traduce automáticamente en creer.
porque oír todos oyen. El apóstol otra vez regresa al Antiguo Testamento, Pablo, y toma a Isaías, quien formuló la pregunta retórica, ¿no? Ustedes saben que una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Isaías 53:1. La respuesta que la pregunta implica es Israel, ¿no? Israel. Ellos son los que han creído el mensaje, ¿no? De manera que ellos ya no tienen excusas ahora para no creer, porque como creyeron pero ahora no creen, ¿qué pasó? Pablo dirige la atención de sus lectores y los lleva al Salmo, anoten, 19:4, el cual celebra la revelación de sí mismo que hace el Señor en el esplendor de la creación. Los teólogos llaman a esta revelación general. Es una revelación general. El Salmo dice, celebrando la revelación sobrenatural de sí mismo que hizo el Señor al pueblo hebreo en la forma de una escritura. Esto se llama revelación especial, cuando ya se revela el Señor no a través de la gloria de la naturaleza, sino ahora a través de la escritura, le da la ley. Y estas dejan a los judíos con menos excusas que a los gentiles, porque los gentiles en ese momento eran totalmente ignorantes, no sabían nada. De hecho, por eso, amados, obviamente, cuando empiezan a predicar, dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la revelación de la Trinidad ahí implícita, enseñándoselas al pueblo gentil que no sabía nada. Pero al pueblo judío que ya sabía del Ruach HaKodesh, ¿no? Que ya sabía de Hashem, de Adonai, necesitaban conocer la revelación del Mesías, de Cristo. Si la revelación de la verdad por el Señor a través de la creación y su concesión de la verdad a través de la Escritura no fuera suficiente, Él también puso a disposición de los gentiles la salvación. ¿Para qué? Como dice el texto, para causarle celos, para causarle conmoción que sacará a su pueblo de su estupor, un espíritu de estupor, es un espíritu como de sueño, ¿no? Letargo espiritual, que tristemente hoy la iglesia también está padeciendo esto. Están los evangélicos que dicen, no, yo tengo 50, yo nací en la cuna cristiana, ¿qué me vas a venir a enseñar vos que recién empezás? Y yo que conozco y tengo esto y fui acá y yo hablé con el reverendo Alegría, yo hice esto, hice lo otro. Y nos llenamos como los judíos de un montón de letra, pero nada de vida, ¿no? Entonces el Señor jugó con el egoísmo de la naturaleza humana para seducirlos a seguir tras lo que se les había concedido a ellos primero. Hablo a los judíos. Al darse vuelta el Señor, no desecharlos del todo, pero darse vuelta y mirarnos a nosotros, los gentiles, eso provoca celos al pueblo de Israel. A pesar de todo, muchos que oyeron las buenas nuevas la rechazaron igual. Versículo 21, vamos yendo para el final. Pero acerca de Israel, dice el Señor, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amados, esto es, no sé si a ustedes le han pasado o lo han visto, creo que eso se practica en algunas esferas protocolares, y lo he visto, ¿no? Cuando quieren hacerle un desagravio a un presidente o a un líder, lo que hacen es lo dejan con la mano extendida, no sé si lo viste eso, que va a saludar y extiende la mano para dar la mano y el resto no saca la mano, no, lo dejan con la mano extendida. Y peor aún, cuando vos querés abrazar a alguien y extendés tu mano para abrazarlo y el otro se queda ahí, ni se mueve. O sea, horrible, ¿no? Bueno, en este caso es Dios extendiendo su mano, dice, todo el día, esperando la reacción, ¿no? Esperando la otra mano que se prenda de su mano. O el abrazo, también otra versión dice, extendí mis brazos para abrazarlos todo el día esperando. Pero fuiste rebelde, fuiste contradictor.
Esto dice la evaluación de Dios de Israel, de una Israel desobediente, de una Israel conocedora, llena de toda la estructura de la liturgia, de todo el conocimiento de la letra, pero un pueblo rebelde. Por eso, amados, tenemos que tomar como ejemplo a Israel, que no nos pase, ¿eh? Porque ahora, antes veníamos de andar echando aceite al ojo de Satanás, ¿no? Andábamos declarando, decretando, y ahora tratamos de ignorantes a lo que hacen eso, ¿no? Porque ya sabemos ahora, ¿no? Somos de la sana doctrina, hermano, ¿no? Entonces nos volvemos igual, nos volvemos soberbios por el conocimiento. Es lo que le pasó a Israel. Un pueblo rebelde y contradictor, o sea, cree una cosa, dice una cosa, pero hace otra. Y más aún debido a su gran responsabilidad ante Dios. Dios es fiel e inmutable. Por lo tanto, la crisis de la responsabilidad se mantiene. Nuestro Creador, el soberano Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no cambia. Nosotros sí, según la luna como está y según si me pisé con el izquierdo o el derecho, según me levanto para allá o me levanto para allá, hoy no me hable o voy a hablarme. Vieron que hay días que uno está con todo el amor del mundo y el otro día está con todos los murciélagos, ¿no? Dios no es así. Dios no cambia. Su naturaleza y su carácter son los mismos ayer, hoy y siempre. Y lo será por siempre. Y nada en el futuro hará que Él se convierta en algo diferente. Sin embargo, Él ha tratado con la humanidad de manera diferente en varias etapas de la historia, obviamente. Por ejemplo, ya no nos convoca a traer sacrificio de animales, a buscar un sacerdote a la puerta del santuario. No, en cambio, Cristo Jesús se convirtió en el mediador de este nuevo pacto, Hebreos 9:15, en el cual Él se convierte en el sacrificio, escuchá, para siempre. Hebreos 9:12. Él se convierte en el sacrificio para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificio, amado. Por eso cuando decimos, no, hoy hice un sacrificio, me tomé 2 colectivos para venir a la iglesia, pastor, hice un sacrificio. Sí, bueno, un esfuerzo, pero el sacrificio ya está hecho. Y vaya que sacrificio. Y esto no quiere decir que Dios cambió en medio de la redención. No, Él no cambió el medio, como algunos pueden llegar a pensar. La salvación es ahora como siempre ha sido. Por la gracia sola, a través de la sola fe en respuesta a Dios. Jesús, amados, es la perfecta revelación de Dios. Su eterna palabra, hecho carne humana. La palabra se hizo carne, la ley se hizo carne. La fe en Jesucristo solo es la única manera de ser declarado justo. Repito, la fe en Jesucristo es la única manera de ser declarados justos y en consecuencia de combo, como si fuera poco, recibir el don de la vida eterna. Así que Dios nunca cambia su naturaleza, no va a cambiar su carácter, pero se relaciona con la humanidad de diferentes maneras a través del tiempo. Porque llegará un tiempo que se termina, amados, la misericordia. Atención con esto. Por algo dice que Él es grande en misericordia, pero antes de eso dice que es lento para la ira. Llegará un día terrible que se le llama el día del Señor, donde solamente derramará su ira. Y esa será una manera que Él actuará con la humanidad como no lo ha hecho nunca. Y el mensaje del Evangelio tiene que ver con eso, de evitar a la humanidad que caiga bajo la inminente ira de Dios. La crisis de responsabilidad que confrontaron judíos en los días de Pablo todavía se mantiene. Así como los judíos tenían responsabilidad de responder a lo que escucharon y leyeron, nosotros también. El Señor continúa sosteniendo abierta la invitación a recibir su gracia a través de la fe en Cristo Jesús, que es el camino, es la puerta, es la verdad y la vida. Incluyendo a judíos y a gentiles. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Fíjate lo que dice Isaías. Alguien dijo por allí, dadme la libertad o dadme la muerte, ¿no?
Pablo cita a Isaías y los judíos entendían bien, los gentiles, sin embargo, al vivir más de 2000 años después de estos acontecimientos que va a hablar Isaías, ellos no tenían un conocimiento de la historia de Israel. Se le dice, Pablo toma Isaías 64, 8 al 12, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro creador. Dios, no te enojes demasiado, ni te acuerdes todo el tiempo de nuestros pecados. Mira que somos tu pueblo. Las ciudades de tu pueblo elegido son ahora un desierto. Jerusalén está en ruinas, completamente destruida. Nuestro grandioso santuario, donde nuestros padres te alababan, ha sido destruido por el fuego. Todo lo que tanto queríamos ha quedado en ruinas. Y ahora, Dios nuestro, no te quedes sin hacer nada, no te quedes callado, ni nos humilles más. Estoy leyendo, obviamente, la traducción lenguaje actual. El Señor respondió a sus ruegos con una garantía de cumplir su promesa a los descendientes hebreos de Abraham, y no ostenta el cumplimiento, sería solo para un remanente, para plantear su caso sobre la responsabilidad y explicar la respuesta de los judíos. Pablo, en su oratoria, alude a Isaías, cuya profecía, cuyo oráculo predijo que la mayoría permanecería en su rebelión, como lo estaba en el tiempo de Pablo, en su dureza. Entonces el mensaje de Isaías convocó al pueblo de Israel a elegir con sabiduría, porque su destino seguiría siendo responsabilidad suya, apelando al libre albedrío. Seguimos leyendo Isaías 65, 8 al 12. Leo la traducción lenguaje actual. Dios da a cada uno su merecido. Dios también dijo, cuando las uvas están jugosas, la gente no las desecha, porque puede sacar mucho vino. Por eso yo, por amor a mis servidores, no destruiré a toda la nación. Haré que Israel y Judá tengan muchos descendientes y que habiten en tierra llena de colinas y montañas. Mis elegidos poseerán la tierra, mis servidores habitarán allí. En la llanura de Saarón habrá muchas ovejas, y en el valle de Acor pastará el ganado que tendrá mi pueblo fiel. Pero a ustedes, que se apartan de mí, que se olvidan de mi templo y ofrecen comida y vino a los dioses de la buena fortuna y el destino, no les espera nada bueno, porque yo los llamé y ustedes no me respondieron, les hablé y no me obedecieron, hicieron lo que no me gusta y eligieron lo que no me agrada. Ahí te das cuenta, amado, amada, la responsabilidad, ¿no? Dios los llama y ellos deciden. ¿Se dan cuenta, no? Mientras examinamos ambos pasajes de Isaías, tomemos nota de dos cosas. Primero, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana existen en perfecta armonía, como una moneda, digamos. No es necesaria una reconciliación, porque no están peleadas. Tampoco Isaías ni Pablo tratan de explicar cómo pueden ambas ser ciertas pese al aparente conflicto lógico. Y segundo, aunque la naturaleza y el carácter de Dios no cambia, como dijimos, no extenderá todo el día su mano hacia un pueblo rebelde. O sea, no estará todo el tiempo el Señor esperando que su pueblo venga. El tiempo para decidir tiene una fecha de vencimiento. El tiempo para aceptar el mensaje de salvación tiene un tiempo límite. Y ni hablar del tiempo límite que tenemos nosotros como seres humanos, sobre un tránsito sobre esta tierra de un promedio de 80 a 90 años, que no es mucho. Podría ser en cualquier momento. Cuando el Señor pase la página de este capítulo de la historia, el momento del juicio final va a comenzar y el tiempo para decidir ya habrá terminado. Para finalizar, la libertad se encuentra en la voluntad soberana de Dios. ¿Queremos ser libres?
Tenemos que buscar la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano al elegir a su pueblo. Abraham de entre los caldeos. Isaac, no Ismael. Ahí vemos predestinación, ahí vemos soberanía de Dios. Él dijo, este va a ser este. Jacob sobre Esaú. No hay discusión de eso. Un remanente creyente entre la mayoría incrédula. No obstante, dicho eso, cada persona tiene la responsabilidad de responder a la oferta de gracia de Dios y es culpable si la rechaza o no. Porque estos maestros de la predestinación dicen, bueno, Judas fue predestinado para traicionar a Jesús. Sí, pero Judas pudo haberse arrepentido. Judas pudo haberlo hecho así como lo hizo Pedro. Aquellos que sufran la penalidad del tormento eterno por el pecado, lo van a hacer sin excusas. Imagínense a alguien en el infierno diciendo, ¿qué voy a decir, Señor? Tú no eres justo porque tú me predestinaste para el infierno. Imagínate, ¿no? El Evangelio está al alcance de todas las personas, Romanos 10, 8 al 10. Nadie está excluido de la oferta de la vida eterna, versículo 11 al 15. Recibir el don no requiere esfuerzo humano, nadie tiene que hacer nada para recibir el don, solamente creer, versículo 16 al 20. Este don es gratuito. Este don de la vida eterna es gratuito y está disponible hoy para todos, versículo 21. Dios es soberano, las personas son responsables, estas verdades tienen que sostenerse simultáneamente. Amados maestros de la palabra, estudiantes, estas verdades tienen que sostenerse simultáneamente, tanto la responsabilidad como la soberanía de Dios, si no el Evangelio sufre. La soberanía del Señor me da un gran consuelo en dos aspectos. Primero, descanso seguro en el hecho de que mi relación con Dios no puede ser cortada por mi infidelidad. Repito, descanso en el hecho de que mi relación con Dios no puede ser cortada por mi infidelidad. Inhibida, sí. Es penoso para nosotros dos, tanto para mí como para el Espíritu de Dios contristado. Es penoso, sin duda, pero disuelta nuestra salvación de ninguna manera. Esto es porque Dios me ha escogido y lealmente me habilitará para disfrutar de la vida eterna con Él. Amados, aquel que realmente está convertido a Cristo puede fallar, puede caer, puede, apartarse por un tiempo, pero va a volver. Segundo, descanso seguro en el hecho de que la salvación de otros es un logro de Dios. No está en mis manos la salvación de otros, no es mío. Solo puedo imaginar la insoportable presión de sostener el destino eterno entre mis frágiles manos de otra persona. No, sería terrible. Pero el control soberano lo tiene el Señor. Quiero decir lo último. Aunque Dios no nos necesita, porque Dios no necesita a nadie, Él nos ha dado en su soberanía, en su amor y misericordia y su gracia, participación genuina en la redención del mundo. Él es el omnipotente, pero nosotros tenemos 3 tareas fundamentales, si podés tomar nota. Primero, tenemos que interesarnos lo suficiente por las almas, pedirle al Señor tener pasión por las almas. No decir, bueno, ya estoy dentro de la barca, del arca, Señor, envía el diluvio tranquilo, Señor, envía el fuego tranquilo que ya estoy protegido. No, tenemos que pensar en los demás. O sea que tenemos que interesarnos lo suficiente por las almas de los demás para salirnos del camino, dejar nuestras comodidades, dejar a un lado nuestro deseo a fin de proclamar el Evangelio donde no sería escuchado de otra manera. No deseches a tus parientes, no deseches a tus amigos que se burlan, al contrario, Dios te puso ahí para que como sal y luz y como ejemplo de vida cristiana y de carácter cristiano le puedas predicar el Evangelio. Segundo, tenemos que comunicar las buenas nuevas, si no, ¿cómo van a saber? Tenemos que hablar libre y frecuentemente la palabra, todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo.
¿Mm? De preferencia, obviamente, y te felicito otra vez, de preferencia mejor capacitado. Cuando mejor capacitado estás, la palabra va a estar más sazonada, más profunda, vos la decís con más convicción porque la has analizado, la has estudiado y el Espíritu Santo te trae revelación, o mejor dicho, iluminación de esa revelación. ¿Mm? Tener un mejor contexto, un mejor estudio de la palabra del Señor te va a dar mucha facilidad para predicar el Evangelio. Ya no funciona solamente sonríe, Jesús te ama y venía a la iglesia y ahí Dios te va a sacar los problemas. Y tercero y último, tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar para que el Evangelio penetre en las mentes cautelosas y resuenen en los huecos de las almas vacías de Dios. Necesitamos orar, mientras ofrecemos fiel y competentemente el don gratuito de la justificación por gracia. Es solamente por gracia. Amados, está bueno pararse y repartir tratado o vociferar ahí algunas palabras, pero qué bueno es hablar con la gente cara a cara y predicarle el Evangelio. Hablarle no tanto de tu testimonio, que yo fui ladrón y yo robé el banco, que sé, hablarle de Cristo, hablarle del Evangelio, que eso es lo que convierte al alma. Y orar por las mentes ciegas para que vean y las almas sordas para que oigan, y se nos recuerda con frecuencia cómo nuestra responsabilidad y la soberana obra de Dios van juntas y cumplen esta gran empresa que Dios nos puso a realizar, que es la evangelización. Porque lo que trata el texto es eso: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hasta aquí, si el Señor no dice otra cosa, seguiremos el próximo martes y ya nos quedan 2 clases más para terminar el año y ya nos tomamos un break y después retomaremos el próximo año si el Señor nos da vida. Y si el Señor viene antes, gloria a Dios, seguiremos estudiando en los cielos. Que el Señor te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó. Fue tu gracia.